El rostro de Osama Bin Laden fue una de las imágenes más reproducidas por todos los medios de comunicación a comienzos del nuevo milenio. Su gran fama llegó en 2001 cuando el líder de Al Qaeda planificó y ejecutó el ataque terrorista más grande en territorio estadounidense, hecho que lo catapultó a la cabeza de la lista de los criminales más buscados del mundo. Durante más de una década, Bin Laden esquivó los radares de los norteamericanos, escondido por todas partes de Medio Oriente. Pero Washington jamás descansó ni detuvo su búsqueda. El enemigo público número uno de Estados Unidos debía caer a cualquier costo, y no se escatimaron esfuerzos para hallarlo. La titánica labor fue llevada a cabo por todas las agencias de inteligencia y espionaje de Occidente, asistidas por otras como el Mossad. El 2 de mayo de 2011, cerca de la 1 de la mañana, Osama Bin Laden, el poderoso y furtivo líder terrorista, finalmente fue capturado y murió a manos de los norteamericanos. 10 años después de que hubiera planificado los terribles atentados contra el World Trade Center y las Torres Gemelas en territorio estadounidense, la vida del fugitivo más buscado por el FBI e Interpol llegó a su fin. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer cómo la persecución más importante de la década del 2000 llegó a su fin. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se vio sacudido hasta sus raíces cuando una serie de aviones secuestrados se estrellaron contra el World Trade Center, las Torres Gemelas y otros objetivos claves. Estos ataques no solo acabaron con la vida de miles de civiles inocentes, sino que pusieron en jaque la imagen de supremacía militar de los norteamericanos frente al mundo. La gran potencia que se erguía prácticamente invencible había recibido un golpe directo al corazón, y el mayor responsable de todo se dio a conocer en un video transmitido por la red televisiva Al Jazeera. Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, se adjudicó el atentado y se presentó frente al mundo como el ideólogo principal de la Guerra Santa contra Occidente. La respuesta norteamericana no se hizo esperar y el gobierno estadounidense comenzó con su enorme campaña conocida como la Guerra contra el Terrorismo. En primer lugar, se lanzó una implacable cacería para acabar con todos los miembros importantes de las organizaciones terroristas islámicas, que debido a problemas políticos con Afganistán, llevaron a la guerra en Medio Oriente. Esta campaña, una de las más longevas de los tiempos modernos, persiste hasta el día de hoy e incluyó invasiones a países de Medio Oriente como Irak y Afganistán. Pero los norteamericanos no lo tuvieron nada fácil, ya que a lo largo de las décadas de los 80 y 90 se habían hecho de muchos enemigos en los países árabes, que no dudaron en asistir al criminal que los había humillado frente a los ojos del mundo. Gracias a su enorme influencia y a un apoyo masivo de las comunidades fundamentalistas del Islam, Bin Laden logró esquivar los radares de la OTAN durante una década, pese a que las agencias de inteligencia occidentales estaban detrás de cada posible hilo que los condujera hacia el terrorista. No obstante, el destino le jugó un revés a Bin Laden. En 2010, un ex agente de inteligencia pakistaní ingresó a la oficina de la embajada estadounidense en Islamabad, Pakistán. Allí aseguró a las autoridades que conocía el paradero de Osama Bin Laden y que revelaría su ubicación a cambio de una recompensa de $25 millones. El misterioso hombre indicó que el líder de Al Qaeda había sido descubierto por la inteligencia de su país en 2006 y permanecía bajo arresto domiciliario en una residencia en la región de Abbottabad. Para verificar la veracidad de sus palabras, el ex agente fue sometido a la prueba del polígrafo y a otros interrogatorios. Todas las pruebas fueron superadas. Con el testimonio del pakistaní aceptado por la justicia norteamericana, Estados Unidos utilizó aeronaves, drones y satélites para espiar la zona donde supuestamente se hallaba el criminal más buscado del mundo. La etapa de vigilancia se extendió durante meses y costó decenas de millones de dólares. La CIA alquiló una casa en un pueblo cercano e incluso se montó una campaña falsa de vacunación contra la poliomielitis en la región para que los operarios estadounidenses se acercaran al edificio. Más allá de todos los esfuerzos, ningún agente pudo tomar una imagen de Bin Laden en la residencia. En una apuesta de alto riesgo, las autoridades estadounidenses decidieron ejecutar una redada al edificio luego de casi un año de espionaje. En caso de que fuera un señuelo y el objetivo no se encontrara en el lugar, la misión podría romper la frágil paz entre Estados Unidos y Pakistán, generar un conflicto entre los países y comprometer aún más la ya complicada posición norteamericana en Medio Oriente.
En mayo de 2011 se dio inicio a la Operación Lanza de Neptuno. Se organizó una fuerza conjunta que integraba activos del Death Group, anteriormente conocidos como Navy SEAL Team 6, y los sigilosos Night Stalkers, una flota de helicópteros furtivos preparados para evadir radares y realizar vuelos a corta distancia del suelo. Por razones legales, todos los activos fueron temporalmente transferidos como civiles a cargo de la CIA, ya que de haber actuado como elementos militares dentro del territorio pakistaní, podría haber sido considerado como un acto de guerra frente a los organismos internacionales. A mitad de la noche, ocultos por la oscuridad del desierto, los helicópteros negros de los Night Stalkers cargaron a 79 comandos armados con rifles de asalto HK-416 y ametralladoras MK-48, además de un intérprete y un perro adiestrado. Los Black Hawk, modificados para ser indetectables, partieron desde una base aérea en Afganistán y se dirigieron hacia Abbottabad en un vertiginoso vuelo nocturno. Según el plan, el primer equipo descendería sobre el patio del complejo, mientras que un segundo helicóptero transportaría al perro, al intérprete y 4 soldados a la esquina noroeste del edificio para asegurar la zona. El primer Black Hawk sufrió un desperfecto mientras desplegaba a los soldados, lo que hizo que chocara contra una pared de la casa y sufriera una avería en el rotor. Pero esto no evitó que los operarios del Death Group pudieran desplegarse correctamente, aunque el vehículo quedó en condiciones irrecuperables. El grueso de la operación duró tan solo 15 minutos. Los Special Ops estadounidenses ingresaron al edificio donde se hallaba un gran grupo de gente, especialmente mujeres y niños. Hubo algunos enfrentamientos aislados entre operarios del Death Group y unos pocos hombres armados que no eran guerrilleros, sino familiares de Bin Laden. En su habitación, Osama Bin Laden, enemigo público número 1 de Occidente, fue hallado desarmado y los Navy SEAL Team 6 oficiaron su ejecución. Las versiones varían, pero hay quienes dicen que murió de varios disparos en el pecho, otros en la cabeza, desarmado o intentando defenderse. Lo cierto es que nunca se sabrá, ya que sin un reporte de autopsia oficial, las condiciones de muerte del líder de Al-Qaeda solo han trascendido según los relatos de los soldados implicados y de sus familiares presentes, y en todos los casos hay muchas versiones contradictorias. El hecho puso un fin simbólico a una gran herida de los Estados Unidos y la misión fue aclamada por el 90% del público norteamericano. Sin embargo, la población pakistaní rechazó la ejecución de Bin Laden y muchas organizaciones internacionales señalaron que era ilegal matar a un preso desarmado, ya que el terrorista estaba en ese momento bajo prisión domiciliaria. Ya sea un acto de valentía o no, los oficiales de la fuerza conjunta regresaron a su patria orgullosos y los restos de Osama Bin Laden fueron lanzados al mar 24 horas después de su asesinato. El 31 de julio de 2022, el peligroso líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, fue asesinado durante un operativo conducido por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Su destino final fue sellado, probablemente, desde el momento en que el asesino volador más peligroso del mundo despegó desde su base. El MQ-9A Reaper, mejor conocido como La Parca, es el gran protagonista en las operaciones de decapitación conducidas por los norteamericanos. Luego de que Osama Bin Laden, el enemigo público número 1 en la guerra contra el terrorismo, fuera fusilado durante la Operación Jerónimo, el encargado de acabar con todos quienes quisieron ocupar su lugar fue el Reaper. Y lo hizo con sumo éxito. Pero lo más interesante de esta noticia es que el ya infalible cazador de terroristas encontró un nuevo aliado que lo ha vuelto, aunque sea difícil de creer, una amenaza aún más grande. Hablamos de los misiles Hellfire R-9X, unos curiosos e innovadores proyectiles que son conocidos como las bombas ninja debido a su peculiar funcionamiento. Acompáñanos en una nueva edición de Militarmente para conocer todo sobre el misil más extraño y eficaz contra el terrorismo. Tras la caída de Osama Bin Laden en 2011, cuando fue encontrado, capturado y ejecutado por el Death Group de los SEAL norteamericanos, el liderazgo dentro de Al-Qaeda se vio dividido. El grueso del grupo de células terroristas quedó en manos de Ayman al-Zawahiri, un esquivo comandante que encontró la manera de continuar la guerra contra Occidente sin ser detectado por Estados Unidos durante una década. Otros espacios del movimiento pasaron a manos de caudillos que habían operado como capitanes para Bin Laden o incluso para jefes regionales que se alzaron con la autoridad de la organización en sus propios países.
Los norteamericanos, sin embargo, continuaron dando caza a las figuras más importantes del terrorismo islámico, ingenieros esenciales en el armado de bombas, estrategas militares y líderes políticos. El elemento encargado de llevar adelante estas operaciones de decapitación, es decir, ataques rápidos y devastadores sobre un objetivo clave, fue el dron MQ-9A Reaper. Un asesino sigiloso que, si bien lleva un gran tamaño, actúa antes de que nadie pueda darse cuenta gracias a su enorme velocidad, precisión y su avanzada electrónica. También conocido como el Segador o la Parca, este avión no tripulado lanzó cientos de misiones para acabar con blancos terroristas durante la última década, ocupando el puesto que ostentara el MQ-1 Predator anteriormente. Pero además de llevarse la vida de los enemigos del Estado norteamericano, desgraciadamente, el poder destructivo del Reaper causó cientos de muertes civiles. En algunos casos se trató de errores humanos, pero en otros simplemente fueron el resultado del daño colateral causado por los misiles Hellfire. El gobierno más cuestionado al respecto fue el de Donald Trump, que dio vía libre a la CIA y a la Fuerza Aérea para conducir todas las operaciones de decapitación que consideraran necesarias. En sus 4 años de presidencia, Estados Unidos lanzó 230 misiones de ataques con drones que dejaron más de 145 civiles inocentes fallecidos. La reacción de la opinión pública fue extremadamente negativa y esta fue una de las causas de que Joe Biden, quien repudió el accionar inconsecuente de las instituciones militares de su país, se alzara con la victoria en 2021. Tanto la CIA como las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos fueron conscientes todo el tiempo de este cambio en la opinión pública y consideraron que debían hacer algo al respecto. Un pueblo en contra de la guerra no era lo mejor para su estrategia, especialmente porque aún había 20.000 soldados norteamericanos destacados en Afganistán. No obstante, también creían que la peor opción de todas era detener las misiones de asesinato. Simplemente debían reducir los daños colaterales al mínimo. Así fue que en 2017 comenzaron a desarrollar un programa de urgencia dedicado a crear un armamento que pudiera ser lanzado desde un dron Reaper, pero que tuviera un área de efecto extremadamente controlable. Este programa, desarrollado por Lockheed Martin, era el AGM-114R9X, la bomba ninja. El Hellfire R9X es un misil extremadamente curioso. Para comenzar, no porta una ojiva explosiva, sino que utiliza cuchillas desplegables de 1 metro de largo cada una para destruir completamente a sus objetivos. Por esto se lo conoce como los cuchillos voladores, es decir, es la versión ultramoderna de un arma arrojadiza medieval. Pero a diferencia de una daga, el Hellfire R9X tiene un tamaño bastante grande. El proyectil mide 1.63 metros de largo, un diámetro de 18 centímetros y un peso total de 45 kilogramos. Porta entre 4 y 6 cuchillas que no avanzan directamente como espadas contra su objetivo, sino que generan un movimiento circular como si fuera un torbellino o las aspas de un ventilador. A este tipo de elementos se les denomina armas de energía cinética, es decir, que utilizan el propio impulso del movimiento para generar una fuerza capaz de devastar a sus objetivos. Según imágenes difundidas recientemente, el impacto que genera la energía cinética del R9X es capaz de cortar el metal de un automóvil. Si pensamos el efecto que puede tener contra un cuerpo, el resultado es realmente estremecedor. Imagínate meter a un ser humano en una licuadora o lanzarlo directamente contra las aspas de un helicóptero en movimiento. Ese es el tipo de daño que causa la bomba ninja. Pese a su tenebrosa capacidad, este Hellfire fue diseñado justamente para enfocarse en la intercepción de un blanco único, una persona en específico. Finalmente, los generales estadounidenses lograron darle a las operaciones de decapitación un sentido muy literal. Para actuar de manera eficaz, el Hellfire utiliza distintos sensores, aunque el principal es una cámara electro-óptica en su punta que guía la trayectoria del proyectil hasta el cuerpo de su víctima. Es particularmente silencioso y al no causar una explosión, el único ruido que genera es el destrozo del impacto, además de los posibles gritos de horror en caso de que hubiera testigos para ver un cuerpo siendo cortado en 1000 pedazos en un instante delante de sus ojos. Y esto es lo que le sucedió a Ayman al-Zawahiri el 31 de julio de 2022.
El líder de Al-Qaeda fue asesinado como tantos de sus compañeros por un Drone Reaper, pero la mayor autoridad del terrorismo islámico en Afganistán no cayó por un explosivo, sino que fue devastado por las cuchillas de un R-9X. Estos misiles fueron usados unas 6 veces en distintas operaciones en Medio Oriente, por lo cual al-Zawahiri se podría contar entre el selecto grupo de víctimas de la bomba ninja. Luego de que la inteligencia norteamericana ubicara al comandante en jefe de Al-Qaeda en un departamento en Kabul, la capital afgana, fue vigilado durante un largo tiempo en el que se estudiaron sus movimientos y su rutina. De esta forma, los espías descubrieron que todos los días al-Zawahiri salía al balcón a tomar aire. Luego de este hallazgo, no fue muy difícil trazar una estrategia. El líder terrorista continuó con su rutina hasta que una tarde, durante su salida diaria al balcón, algo más que el aire le acarició el rostro. El Hellfire fue extremadamente efectivo, ya que aseguró la muerte sin comprometer la seguridad de los civiles en un sitio extremadamente poblado como es el área residencial de Kabul. Allí no solo viven miles de personas, sino que decenas de miles caminan por las calles todo el tiempo. Si bien la brutalidad del método es cuestionada por algunos detractores, lo cierto es que el gobierno norteamericano encontró una forma de acallar los reclamos a raíz de las muertes por daños colaterales. Es probable que el Hellfire R-9X sea cada vez más utilizado en este tipo de operaciones debido a que garantiza la aniquilación del objetivo y al mismo tiempo descomprime un poco el peso político que implica llevarlas a cabo. Agosto de 2013. Una joven estadounidense de 25 años llega a Siria junto a su novio, que había sido contratado para instalar equipos de comunicación en un hospital de Médicos Sin Fronteras. Se trataba de la activista por los derechos humanos y ayudante humanitaria Kayla Mueller, cuya vida estaba a punto de cambiar. Desde 2012 había estado trabajando en Turquía, ayudando a refugiados sirios junto a una organización internacional. Pero ahora se encontraba en la ciudad de Alepo, donde rápidamente despertó temor por su seguridad. Siria se encontraba en plena guerra civil y la zona era peligrosa para los extranjeros, más aún si se trataba de una ciudadana estadounidense. Por esa razón, al día siguiente de su llegada, la misma agencia de ayuda sanitaria se decidió a llevarla hasta la estación de autobuses para que regresara a territorio turco, pero nunca lo logró. El vehículo en el que viajaba fue interceptado por soldados del Estado Islámico y Kayla Mueller fue secuestrada, destinada a morir en cautiverio 2 años más tarde. No obstante, su historia marcó un antes y un después e inspiró una operación en su honor, mediante la cual las Fuerzas Especiales de Estados Unidos buscarían eliminar al líder de ISIS. Desde el secuestro de la joven activista, Washington destinó una gran cantidad de recursos para salvarla. Entre ellos, se llevó a cabo una operación conjunta entre los Delta Force y los Rangers en julio de 2014. Los comandos de las Fuerzas Especiales norteamericanas allanaron una refinería de petróleo abandonada cerca de Raqqa en un intento fallido que también apuntaba a encontrar a otros rehenes, incluyendo al reportero James Foley, a quien ISIS asesinó más tarde. Se encontraron con evidencia de que las personas capturadas habían sido retenidas allí recientemente. Escrituras en las paredes de la celda e incluso un cabello que se creía que era de Mueller, pero la refinería estaba vacía. Luego de aquel fracaso, la familia de la joven también pidió al presidente Barack Obama que se considerara un intercambio por Afia Siddiqui, una terrorista convicta que cumplía 86 años en una prisión federal. La liberación de Siddiqui había sido una demanda buscada durante mucho tiempo por ISIS y Al-Qaeda, lo que abría las puertas a un posible acuerdo, pero la administración estadounidense rechazó el pedido. Finalmente, el 6 de febrero de 2015, una cuenta de medios afiliada a ISIS emitió un comunicado en el que afirmaba que una mujer estadounidense retenida por el grupo había sido asesinada por uno de los ataques aéreos jordanos en Raqqa. Así fue como en Estados Unidos se enteraron de la muerte de Kayla.
Pero lejos de quedarse de brazos cruzados, la noticia llevó a que Estados Unidos quiera regresar a la acción y comenzó a planificarse la operación Kayla Mueller, cuyo ambicioso objetivo era eliminar a uno de los líderes del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, considerado además el responsable directo de la muerte de la activista. Los encargados de llevarla adelante serían los Delta Force, quienes se prometieron a sí mismos que no fallarían por segunda vez. Corría el mes de octubre de 2019, cuando el trabajo de inteligencia realizado de manera conjunta entre la CIA y los servicios de Siria y Turquía dio como resultado la locación de Baghdadi. Ahora comenzaba la parte más difícil: capturar o matar al líder de ISIS. El lugar marcado se encontraba en la localidad de Barisha, en la provincia de Idlib, y ya estaba todo listo para actuar. Sobre la medianoche, 8 aeronaves norteamericanas despegaron desde la base aérea de Al-Assad, en Irak. La operación incluía helicópteros de transporte MH-47 Chinooks y utilitarios MH-60 Black Hawk, todos modelos modificados específicamente para las fuerzas especiales. El trayecto duró más de 1 hora, pero el objetivo ya se encontraba cerca, y la primera señal de ello fue que las unidades estadounidenses comenzaron a ser blanco de disparos de las tropas de ISIS. Sin embargo, los Black Hawks se encargaron rápidamente de esas amenazas antes de tener que enfrentar el duelo más importante que se encontraba por delante. Sobrevolando Barisha, los ataques antiaéreos se intensificaron y los mismos pobladores del lugar fueron quienes atestiguaron que el intercambio de fuego entre los miembros del ISIS y los helicópteros estadounidenses se prolongó por aproximadamente 30 minutos. En medio del combate, nuevamente los Black Hawks se hicieron protagonistas y dispararon varios misiles contra 2 viviendas desde donde provenía la munición enemiga. Luego de destruir por completo una de ellas, la situación volvió a verse controlada por las fuerzas norteamericanas y fue el momento de que los Delta Force entraran en acción. Descendieron de los helicópteros de forma inmediata, más allá de ser el objetivo del fuego rival, y se abrieron paso hasta rodear el complejo en donde sabían que se escondía Baghdadi. Transcurrieron apenas unos minutos hasta que comenzaron a llamar en árabe y repetidamente a quienes se encontraban dentro para que se entregaran pacíficamente. Varias personas, incluyendo casi una docena de niños, salieron del edificio como respuesta, pero el líder terrorista brillaba por su ausencia. Al ser interrogados, quienes abandonaron el edificio aseguraron que todavía quedaba un grupo de al menos 5 miembros de ISIS dentro. Esto llevó a las fuerzas especiales a tener que tomar una decisión, ya que al ingresar por la puerta principal podría significar caer por completo en una trampa. Esa sospecha los llevó a buscar una alternativa. Los comandos utilizaron explosivos plásticos para abrir un agujero en una de las paredes y tras el estallido necesitaron de pocos segundos para ingresar y comenzar a combatir contra los enemigos. Tanto hombres y mujeres negadas a rendirse fueron abatidas por los Delta Force, que poco a poco fue derrotando a todo el remanente de terroristas. Sorprendido y superado por el grupo de élite estadounidense, Baghdadi trató de huir llevándose a 2 niños y vistiendo un chaleco explosivo para evitar que le disparasen. Su plan era utilizar un sistema de túneles ocultos que se encontraban en construcción debajo del complejo, pero el escape falló. En la desesperación confundió el camino y terminó llegando a un espacio sin salida, ya que uno de los túneles aún estaba sin terminar. Se encontraba atrapado, y los perros de guerra desplegados por la unidad especial le seguían el rastro, por lo que rápidamente los Delta Force caerían sobre él. El ladrido de Conan, uno de los canes que participaban de la redada, alertó sobre la ubicación de Baghdadi y nuevamente el grupo de operaciones especiales se enfrentaba a un momento crucial, ya que en segundos debían resolver cómo actuar debido a que el líder terrorista podría detonar su chaleco al verse cara a cara con los comandos. Esta vez, la mejor opción fue evitar cualquier riesgo y por eso se envió a un robot de desactivación de explosivos. Sin embargo, al encontrarse sin escapatoria, el terrorista de ISIS se suicidó provocando una explosión que hizo colapsar el túnel y también mató a los niños que lo acompañaban. La misión llegaba a su fin. Solo restaba comprobar la identidad del cuerpo para no dejar ningún lugar a dudas.
se dispuso el ADN con el que ya se contaba previamente, proporcionado por las hijas de Baghdadi, y se abrieron paso entre los escombros para llegar hasta el cadáver. Solo 15 minutos más tarde se obtuvo el resultado y se pudo dar seguridad en el mensaje de la tropa. El premio gordo 100% confirmado. Al salir del edificio, los soldados despejaron la zona y se retiraron en los mismos helicópteros que los habían llevado hasta el lugar. Por su parte, misiles y bombas provenientes de cazas F-15 y drones MQ-9 destruyeron el complejo para que los simpatizantes del ISIS no lo convirtieran en un santuario. La operación Kayla Mueller había terminado luego de casi 2 horas y fue considerada todo un éxito, mientras el entonces presidente norteamericano Donald Trump aseguraba que Baghdadi había muerto de una manera violenta, llorando y corriendo como un cobarde. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.